Bendiciones y buenas noches. Bienvenidos a su programa Bastión. Todos los lunes a las 8:30 de la noche estamos aquí, súper contentos, súper agradecidos, porque el Padre hoy tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así que desde ya te invito a que puedas compartir este programa, que hoy es un programa muy, muy especial. Así que no ajuste su celular ni nada. Está viendo bien, el pastor Bruno no está con nosotros hoy, pero tengo una invitada especial. Por eso yo te invito a que sigas compartiendo, por favor, porque este programa es histórico. Así que celebrando el mes de marzo, donde se reconoce y se honra la aportación de la mujer en diferentes áreas, como en la sociedad, en los negocios, en la familia y en el liderazgo. Hoy quiero presentarles a una amiga del alma, muy especial para mí, porque adicional a todo lo que ella ha hecho, hay una transformación muy profunda, y es cuando una mujer tiene un encuentro con el Padre Celestial. Y hoy vamos a hablar de un tema que es de lo ordinario a lo extraordinario, y es cuando descubrimos que nuestra vida no solamente está diseñada para tener éxito, sino para caminar en propósito. Por eso hoy, para conversar sobre este tema, tenemos a Yamilet de Cintrón. Yamilet, bienvenida al programa Bastión. Gracias, Pastor Emil. Yo estoy más que agradecida, primeramente dándole las gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ha permitido que este día tan hermoso se pueda llevar a cabo. Y te agradezco por la oportunidad verdaderamente para poder compartir lo que ha sido mi testimonio. Como mujer emprendedora, como madre, como empresaria y sobre todo como una hija de mi papá, de Dios. Y nosotros, ¿verdad? El pastor Bruno y yo súper contentos y felices de que estés esta noche con nosotros. Y quiero hablar un poquito de cómo nos conocimos. Nosotras nos conocemos desde la escuela elemental. Así mismo. Estudiamos juntas en la escuela José Horacio Cora en Arroyo, allí en la Barriada Marín. Y nos reencontramos hace poco y fue un reencuentro hermoso. Pero para los que no me creen, que yo sé que va a haber varias personas, tengo de testigo aquí a mi amiga que yo no hablaba cuando yo estaba en la escuela elemental. ¿Cierto o no es cierto? Súper tímida, No decía nada. Ella no hablaba. Ni una sola palabra. Era nada. la mejor que me portaba por eso. En cambio, aquí la compañera, ella era la más extrovertida del salón, la que salía en los talent shows. Ella imitaba a Selena, ella imitaba a Yailin Cintrón, que ella no hacía, ella cantaba. Así que estos dos polos opuestos, miren lo que hace el Padre. Hoy nos une con un mismo propósito, una misma visión, y para mí realmente cuando te encontré me sentía súper feliz, porque eres una mujer súper talentosa, pero verte en el propósito mucho más. ¿Y cómo fue que nos reencontramos, verdad? Porque verdaderamente yo digo que fue algo sumamente especial, porque después de básicamente 22 años, 23 años sin vernos y básicamente sin tener ningún tipo de contacto, nos encontramos en la casa de papá. Yes. Y fue algo muy bonito, porque ¿cómo fue que nos vimos? Pues mira, yo estaba, ¿verdad? Danzando, porque soy danzora en mi casa, y para mí fue algo más que hermoso y más que una bendición poder darte ese abrazo después de tanto tiempo. Que sí, súper emocionante. Y hoy vamos a estar hablando sobre tu historia, vamos a estar hablando sobre, muchos conocen a Yamilet, pero vamos a estar hablando lo que es Yamilet hoy como una hija del Padre. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, Yamilet, antes de conocer al Padre, ¿cómo era tu vida como mujer en diferentes ámbitos y también como empresaria? Quiero que nos las describas. Pues mira, antes de conocer al Padre, verdaderamente, pues yo era una mujer enfocada en trabajar, en crecer, en completar todas las metas que yo me había planteado durante mi vida, durante mi caminar. Y como empresaria siempre fui y soy muy luchadora, muy disciplinada, pero aunque entendía que podía tenerlo todo, o pensaba que lo tenía todo, siempre están esos momentos en los que tú dices, Señor, algo me falta. O sea, tengo un vacío en mi corazón que
nada de lo que yo entiendo que tengo o por lo que he trabajado por muchísimo tiempo puede llenar. Y vivía muy enfocada en lo que eran construir mis metas, construir todo lo que yo había soñado por muchísimo tiempo. Pero ¿cómo quería construirlo? Con mis propias fuerzas. Wow. Y verdaderamente recuerdo que llegué a mi casa, Nación del Reino en Campo Guayama. Llegué a mi casa un 28 de septiembre y ese día para mí fue muy distinto porque yo entré con muchísimas cargas, quizás muchísimas preocupaciones, quizás con ganas quizás de soltarlo todo como empresaria, porque me sentía desgastada, era mucho el trabajo, la forma en la que yo podía llevar o resolver algún proceso me desgastaba. Y ese día cuando llegué a mi casa, para mí eso fue reconfortante. Fue algo que me transformó, salí totalmente nueva, renovada. Y en ese momento entendí que quizás tener todo el éxito que yo pensaba que tenía no era el todo. El todo era el entender que mi centro tenía que ser y debía de ser mi padre, tenía que ser Dios. Es poderoso lo que estás diciendo, Yamile, porque lo que estás diciendo es que fuiste enfocada en construir, que yo sé que muchas mujeres aquí tienen el mismo enfoque, la misma meta, en poder realizar sus sueños, en poder lograrlo, en poder emprender su propio negocio. Y lo que me estás diciendo es que aún tú lográndolo, había un vacío en tu corazón. Aún ya en ese camino, cuando ya prácticamente tenías lo que soñaste tanto, todavía te faltaba algo, pero no solamente te faltaba algo, sino también había un desgaste, había una fuerza que ya estaban ahí por desmayar, ya no podías más y llegaste al lugar correcto. Uh-huh. Y muchas personas piensan, esto es súper interesante, porque muchas personas piensan que para tener éxito lo único que necesitan es tener recursos, ¿verdad? Y tener talento. Pero los recursos y el talento significa que no es suficiente, porque te conozco yo, desde pequeñita tú tenías un talento especial, se veía que iba a ser una estrella o algo magnífico, porque te destacaba siempre. Pero estás diciendo que una vez logrando todo eso, te faltaba algo y que llegaste al lugar. ¿Qué fue lo que transformó tu vida, Yamile? Pues mira, lo que transformó mi vida no fue tener ni talentos ni recursos. Verdaderamente fue rendirme a Dios y entender que el centro de mi vida y de mi hogar tenía que ser Dios. Verdaderamente cuando uno entiende que no todo lo que tienes por tus fuerzas es lo que te va a hacer feliz, ese es el momento en el que tú comienzas a entender que tus pasos siendo dirigidos por Dios es cuando tú vas a llegar a lograr el verdadero éxito. En ese momento en el que yo acepté a mi padre como mi exclusivo y mi único salvador, ese fue el momento en el que yo comencé a sentirme verdaderamente que yo era una mujer extraordinaria. Ese fue el momento en el que yo dije, wow, papá, ahora sí yo me siento completa y verdaderamente sí puedo lograr hacer lo que tú me has entregado, porque ahora todo va a ser muy distinto. Si antes era exitoso, creía yo que era exitoso, ahora sí lo va a hacer porque estás en mi vida. Wow. Es que definitivamente cuando alineamos nuestra vida al Padre Celestial, todo cambia. Cuando estamos bajo el diseño, todo cambia y aún llama la atención que hay personas que luchan, se esfuerzan y aún teniéndolo todo sucumben en depresión, sucumben en tantas cosas, porque lo que les falta es precisamente alinear su vida a la voluntad del Padre, entendiendo que Él nos escogió por un propósito, que Él nos diseñó, que Él nos formó y que separados de Él nada podemos hacer. Y cuando tuviste ese encuentro con el Padre, yo estoy segura que comenzaste a ver la vida totalmente diferente. Y yo te voy a hacer una pregunta que es profunda, pero tú nos la haces
como siempre ha sido súper genuina. Yamile, si hoy pudieras volver al momento más difícil de tu vida antes de conocer al Padre, ¿qué le dirías a esa mujer que estaba atravesando ese proceso, mirándote en el momento más difícil de tu vida cuando no tenía a Dios en tu vida? Mira, me lees la pregunta y mi corazón se me hace un nudo bien fuerte, porque ahí es donde vamos en ese momento, que si yo vuelvo a ese momento difícil de mi vida, ¿qué le hubiera dicho esa mujer que estaba ahí? En ese momento no tenía las herramientas, y ahora yo, esta mujer de ahora, le diría: toma las cosas con calma. Ese proceso en el que te encuentras es simplemente la construcción de lo que el Padre quiere tener en tu vida. El Padre simplemente quiere que tú entiendas que ese espacio que está en tu corazón vacío es porque ese espacio le pertenece a Él. Tienes que coger las cosas con calma y entender que ese proceso en el que te encuentras no es tu final. Ese es apenas el comienzo de lo que el Padre quiere llegar a hacer en tu vida. Y yo nada más mirando en aquel momento en el que me pude haber encontrado y viendo lo que soy ahora, le doy tantas gracias a Dios por cada uno de los procesos y por cada una de las caídas que yo tuve en mi vida. Le agradezco con el corazón, porque quizás en ese momento cada uno de mis procesos me llevaron a pensar que era el final, que era quizás un sufrimiento que me iba a matar, que me iba a secar el alma. Pero hoy me doy cuenta que cada una de esas lágrimas fue simplemente un granito de arena que yo derramé sin tener en cuenta que el Padre tenía tantas cosas para mí, que el Padre quería prepararme para lo que tenía y que me iba a entregar en mis manos. Porque verdaderamente yo estoy más que confiada y creo firmemente que todo lo que yo y mi esposo construyamos ahora es el futuro de mis hijas. Y es esto lo que yo quiero dejarle a ellas, que ellas entiendan que el centro de nuestras vidas es Dios. Con Dios todo y sin Dios nada. Hermoso. Hermoso lo que estás diciendo. Cómo es que puedes entender ahora que los procesos, como dice la escritura, esta leve tribulación momentánea produce cada vez más en nosotros ese peso de gloria, más excelente y eterno peso de gloria. Y Yamile, quería preguntarte si hoy una mujer que nos escucha, que tiene éxito, empresa, logro, una mujer o cualquier persona, pero siente un vacío en su corazón, ¿qué le diría desde tu propia experiencia a esa mujer o a esa persona? Pues le diría que ese vacío no es casualidad. Ese vacío significa que Dios está llamando a tu corazón, que está llamando a tu vida, que de alguna forma u otra te está llamando con cuerdas de amor. Que contestes porque tu lugar seguro es Dios. Ese es el único lugar seguro donde te vas a sentir que verdaderamente no hay nada que pueda ir en contra tuya si tú estás caminando junto a tu papá, junto a tu Padre que es Dios. Verdaderamente yo puedo tener todos los logros. Tú puedes tener todo lo que hayas querido o hayas pensado en la vida que ibas a tener y quizás hasta más. Esa persona puede tener todo el dinero que pueda creer que, ¿verdad? Que es capaz una persona de tener. Pero aún así, solamente Dios puede llenar ese espacio vacío que tienes en tu vida y en tu corazón. No hay más nada que pueda hacerlo. Puedes buscar todo lo que quieras, los lujos más grandes de la vida, y solamente Dios puede llenarte ese vacío en tu corazón. Yes. Hermosa. Así que mujer que nos está escuchando, tú que nos estás escuchando, ese vacío que tiene tamaño Dios. Solamente el Padre, el Espíritu Santo lo puede llenar. Y este es el tiempo, este es el momento. No estamos aquí por casualidad, no te conectaste porque sí, te conectaste porque necesitabas escuchar esto, necesitabas escuchar este testimonio poderoso de Yamile que ella nos está dando hoy. Y algo que me llama la atención, Yamile, es que no solamente tú has continuado desarrollando tus negocios, pero también te estás desarrollando en el área ministerial.
y no solamente de una manera en que estás sirviendo en algo, sino que precisamente estás llevando a otras mujeres o a otras personas, a otros hombres junto a tu esposo a poder emprender. Y esto me llama la atención porque esto rompe, ¿verdad?, tu experiencia, tu testimonio, rompe con este pensamiento de que la pobreza o la humildad es la pobreza. Realmente eso no es del Padre. Y yo quiero que nos cuentes un poco de eso, porque me estabas hablando de una mujer con la cual tú te identificas en la Escritura y que tú dijiste, esta soy yo. Y aquí no hablamos porque sí, no, aquí no nos inventamos las cosas, hablamos por experiencia, pero lo fundamentamos en la Escritura. Yo quiero que tú me hables un poquito de eso. Pues miras, Pastor Emil, a mí me gusta mucho, me encantan lo que son las historias, ¿verdad?, bíblicas, porque yo digo que nos llevan a ese punto en el que podemos lograr comparar lo que sucedió en ese momento con nuestra vida real. Muchas veces nosotros pensamos que quizás nuestros problemas, que pueden ser más pequeños que los de otra persona nos puede llegar a apretar tanto que uno siente desesperar, sin darse cuenta que hay personas, ¿verdad?, más allá, que quizás están pasando por la misma situación que tú. Y cuando yo me voy a la Biblia, hubo una historia que me llamó mucho la atención, y es básicamente lo que sucede con muchos de los empresarios de hoy en día. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 11 al 15, la palabra lee: zarpando, pues, de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. A mí me voló la cabeza, como dice mi apóstol Jesús López, verdaderamente me voló la cabeza, porque digo, wow. Interesantemente es una historia que no se cuenta mucho, como decir la historia de la reina Esther, o de Sara, o de María, o de Débora. Así es una historia que quizá hoy muchos se están enterando, así que menciona de nuevo dónde se encuentra para que vean que sí, que está en la Escritura. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 11 al 15. Excelente, anote por ahí. Sí, a mí de verdad que fue algo sumamente impresionante, porque Lidia era una mujer comerciante que en ese tiempo el comerciante que vendiera púrpura se le conocía como una persona pudiente, una persona respetable, una persona, ¿verdad?, que era líder y se conocía, ¿verdad?, en el pueblo. Y esta mujer, cuando hablamos de púrpura eran telas moradas que ella vendía. Wow. Y ¿cómo era que esa mujer comerciante, aún siendo una mujer pudiente, ¿verdad?, siendo una mujer que comercializaba con lo que eran las telas, aún así ella lavaba a ese padre? Aún sin tener el conocimiento de lo que verdaderamente el padre había pasado, porque, ¿verdad?, eran distancias muy grandes desde el lugar que ella vivía, que era Europa, a donde, ¿verdad?, donde Dios pasó todo lo que, ¿verdad?, que vivió. Verdaderamente, pues era algo impresionante que ella aún así amara tanto a Dios. Y llegó allí el apóstol Pedro, junto a otro apóstol, a llevar la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que ella
se reunía a las orillas del río con un grupo de damas. Y a mí eso fue algo... a las orillas del río. A las orillas del río. Nice. Y verdaderamente me gustó y me impactó la historia, porque dice la palabra que el apóstol Pablo llegó hasta las orillas de ese río y llevó la palabra. Wow. Llevó el evangelio. Y el Padre, desde el cielo, utilizó y preparó la atmósfera entera para que ella, Lidia, abriera su corazón y tuviera el entendimiento más genuino de lo que ella iba a oír de los labios de Pablo. Cuando Pablo imparte, ¿verdad?, lo que es la palabra y les deja saber por lo que Jesucristo pasó, por su muerte, por su resurrección, Lidia quedó totalmente enamorada de lo que estaba escuchando. En ese momento, Lidia, sin pensarlo, que cuántas veces digo yo que si yo hubiera tenido la oportunidad, yo hubiera hecho lo mismo, o si hubiera sido más inteligente, lo hubiera hecho. En ese preciso momento en el que ella escuchó la palabra que estaba llevando Pablo, ella decidió que ella quería a Jesucristo en su vida. Y ella pidió que fuera bautizada en ese preciso momento, ella y su familia entera. O sea, que no solamente quedó en ella, sino toda su familia. Una mujer, estamos hablando de una mujer de negocio, que la establece la Escritura, una mujer empresaria, una mujer que adoraba, tuvo un encuentro aún más profundo, porque dice que en esos momentos abrió su corazón, como estás diciendo. Y no solamente ella se bautizó solita, sino que llevó a sus generaciones, lo que es una mujer alineada. Ahí es donde vemos, cuando hay un corazón dispuesto, hay una atmósfera totalmente preparada, todo va a fluir como el Padre así lo quiere. Y entonces, en ese preciso momento en el que ella fue bautizada, es donde ella le pide a los apóstoles que por favor hagan de su hogar ese refugio evangélico. Y para mí eso fue tan impresionante. Dos personas que aún no conoces, que apenas estás comenzando a escuchar la palabra de Dios que habían llevado, y tú le ofrezcas tu hogar, tu aposento, para que ellos pernocten allí. Para mí fue algo muy hermoso. Y no solo eso, sino que volvemos al comienzo, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar de esta palabra, que fue lo que dijiste, que no muchos saben de esta historia. Y es que Lidia fue la primera persona que básicamente hizo de su hogar una iglesia, una casa. Abrió las puertas de su casa, así mismo, el evangelio del reino. Y fue la primera persona bautizada en Europa. Wow. De ahí partió el evangelio entonces a distribuir. Y verdaderamente es ahí donde vengo inquieta, porque esa es la forma. Hay muchísimos comerciantes, no solamente comerciantes, empresarios, madres, mujeres, hombres, el mundo entero. Hay muchos los cuales saben que algo falta en su vida. ¿Y por qué atrasar el propósito de Dios? ¿Por qué atrasarlo? Si ya Dios tiene algo preparado para ti, ya tiene una historia escrita de tu vida, ¿para qué atrasarlo? Porque entonces ahí es donde yo pienso, ¿verdad?, en lo que mi esposo y yo hemos caminado. Y yo digo, wow, ¿por qué esperé tanto? ¿Por qué fue que atrasé, verdad, tanto? Pero que si tú hubieses dicho, lo hubiese hecho antes. Tú sabes, tú dices, lo hubiese hecho antes. Definitivamente. Que has visto un aceleramiento en todas las áreas de tu vida. Definitivamente, pero entiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Era hora y así fue. Qué lindo. Y es impresionante cómo me cuentas de la historia de esta empresaria que establece la Escritura, porque muchas veces se piensa que los negocios es solamente para ganar dinero y para tener comodidades, cuando eres un empresario alineado al reino de Dios y que establece prioridades. Se sabe que los negocios no solo son para ganar dinero, sino para hacer que el propósito del Padre se cumpla en esta tierra. Así mismo es. Y cuando me dices que Lidia puso su casa, abrió las puertas de su hogar, puso su casa, le permitió a los apóstoles estar ahí a las iglesias, a la iglesia, ¿verdad? Eso es algo hermoso, porque nos enseña y nos trae este principio, que se necesitan gente de negocio, se necesita empresarios alineados al Padre, alineados al propósito. Y así como tú lo has visto en tu vida, que primero
lo tenías todo, habías alcanzado todo lo que querías, pero no es hasta ahora, no es hasta que tuviste ese encuentro con el Padre, no es hasta que tuviste ese encuentro con el Espíritu Santo, que pudiste entender que tu vida cobró otro sentido. Así mismo. Tu matrimonio, tu familia, toda tu vida. Y cuéntanos, ¿qué tú haces ahora que ayudas a otras personas? Porque tú me hablaste de un ministerio que eso, en otras iglesias dirían, ¿pero qué es eso? ¿Con qué se come eso? Háblanos un poquito de eso. Yo te quiero preguntar, porque yo no quiero hablar mucho, porque antes no hablaba, pero ahora hay que darme 4 para que me calle. Qué bueno, qué bueno. Pastor, se está riendo. Pues mira, Pastor Emil, pues como tienes el conocimiento, yo pertenezco a mi casa. Mi casa es Nación del Reino Main Campo, Guayama, con mis padres espirituales Jesús López y la apóstol Isabel López. Un saludo, un abrazo a los apóstoles. Por ahí están, los por amamos. ahí están. Bendiciones. Los amo mucho. Pues mi ministerio junto a mi esposo es el ministerio empresarial. Que viene ¿cómo que es eso? ¿Qué es eso de eso existe? Porque existen ministerios de dama y caballero, de niños, pero ¿qué es eso de ministerio empresarial? Pues mira, hasta en la palabra se escuchan, ¿verdad? Los comercios y los empresarios que hubieron, ¿verdad? Y que fueron parte de ese largo caminar de nuestro Padre Celestial. Y entonces, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tornar nuestros comercios juntos y de frente a lo que es la palabra, a lo que es Dios. Vamos a encaminar nuestros negocios de la mano con lo que es la palabra, con lo que es Dios. Muchas veces no somos los mejores mayordomos de nuestro negocio. Y eso es algo, ¿verdad?, que muchas veces impacta. ¿Y cómo es que tú no vas a poder ser un buen mayordomo para tu negocio? Pues mira, muchas veces hay personas que no tienen el vasto conocimiento, ¿verdad?, de lo que es la palabra junto a lo que es lo económico o lo que es el negocio como tal. Pero a la vez que vamos a la Biblia y confrontamos, ¿verdad?, todo lo que es la palabra, los principios que debemos tener como comerciantes y los alineamos, yo creo que todo negocio va a fluir. Comenzar a aprender qué herramientas vamos a utilizar en el momento que nos ocurra cualquier proceso, cualquier problema. No es el mismo, porque en ese momento nosotros comenzamos a saber que tenemos que coger las cosas con calma, no podemos desesperarnos ni hacer las cosas, ¿verdad?, como no se debe, porque si tienes el mejor protector, que es Papito Dios, nuestro Padre Celestial, no nos abandona en ninguno de los procesos, porque aunque nosotros creemos que estamos solos en el proceso, estamos caminando solos, no. Papá nos lleva de la mano, en silencio, preparando ese camino simplemente para que cuando todo se acomode, todo llegue como debe de llegar. Y verdaderamente es muy importante. Eso es algo muy importante. Y el tener un ministerio empresarial en nuestra casa, yo sé que va a ser algo muy poderoso y beneficioso para todos. Qué lindo lo que estás diciendo, porque precisamente por diseño, ¿verdad?, cuando el Padre formó al ser humano, era para que fuera fructífero, para que pudiera gobernar, para que pudiera establecer. Ese diseño fue desde el principio, y Él nos dio en la creatividad, nos dio gobierno, nos dio arte. Entonces, cuando nosotros podemos volver al principio, podemos volver al diseño, podemos entender que Él nos puso por cabeza y no por cola, nos Así puso mismo. por encima. Amén. Y no por debajo. Amén. Entonces, cuando establecemos mayordomía, esa gracia para administrar de una manera sabia, de una manera prudente, entonces yo creo que se logra una estabilidad tan grande que se puede servir en el reino del Padre, ¿verdad?, en el Evangelio del Reino, de una manera que podemos traer el aceleramiento de muchas cosas que pudieran estar estancadas, porque muchas veces las personas no se dan cuenta que cuando pueden ver las necesidades que hay, quien las suple, los primeros respondedores, muchas veces son la iglesia. Así mismo es.
los que le abren camino al gobierno es la iglesia. Cuando alguien tiene una necesidad, que está calladito, llorando en su habitación, sin compra, sin alimento, ¿a quién es que se lo dice? Esos viejitos que están solos, esos ancianos que están solos. Entonces, significa que la iglesia necesita a los empresarios. Así mismo es. Que necesitan recursos, que necesitan personas como tú, Yamila, que lleva a otro, junto con tu esposo, a poder establecer esa sabia administración, esa mayordomía, poder volver al diseño que el Padre depositó, que es la habilidad de fructificar y administrar. Y el sistema religioso por años mantuvo la creatividad del ser humano sujeta a un pensamiento limitado, a un pensamiento que nos hablaba: mientras más escasez y más pobreza, pues más espirituales somos, más cerca estamos mejor estamos, tenemos el cielo gano. Pero qué bueno que hoy hay un llamado de pasar de lo ordinario al extraordinario. ¿Y qué digo con esto? En las escrituras nos establecen, además de Lidia, otras personas, como podemos mencionar a Abraham, podemos mencionar a muchísimos que con sus recursos pudieron bendecir y también establecer con el Padre una relación hermosa, una conexión. Tenemos a Job, a José de Arimatea. ¿Y qué pasa? El problema no son las riquezas, el problema es el corazón. El corazón, exactamente. Siempre y cuando, mira, ahora mismo José de Arimatea era un hombre rico, discípulo de Jesús. ¿Sabe? Él fue discípulo de Jesús y era rico. Uh-huh. Y cuando nosotros tenemos el corazón, o sea, un empresario que tiene el corazón enfocado en el reino de Dios y su justicia, enfocado en Jesús, enfocado en Dios, enfocado en el Padre, no es un empresario ordinario, es un empresario extraordinario. Es un empresario que establece, mira, el Padre lo pudo haber hecho sin nosotros, pero lo quiso hacer a través de nosotros. Yo siempre digo Amén. Eso. Él quiso hacerlo a través de hijos alineados. Él quiso mostrar su gloria y manifestarla a través de nuestras vidas. Y qué lindo es escuchar, de verdad que yo me quedaría aquí toda la noche escuchándote, porque realmente es una experiencia maravillosa la que has tenido. Ahí tienes mucha gente conectada que te está escribiendo. Déjame ver por aquí quiénes tenemos conectados que podemos saludar. Muy bien, Yesmarí está por ahí. Da saluditos por ahí. Yesmarí, mi amor, te amo mucho. Francisco está por ahí también. Lizzy, los amo muchísimo. Mi madre espiritual está por ahí, la Nauce, y mi mamita Maribela, que también. Gracias por estar conectadas. Qué bueno. Loricela, bendiciones, un abrazo grande. Saluda ahí a... Qué bueno. Hay muchos. Tenemos 34 en línea. Mi padre espiritual está por ahí, el apóstol Jesús López. Apóstol, bendiciones. Oye, eso. ¿Cómo fue, pastor? Que estamos rompiendo. Amén. Qué bueno. Amén. Poderoso. Gladys está por ahí, mi amor, te amo mucho. Dios te bendiga igual. Qué lindo. De verdad que es algo súper hermoso lo que estamos hablando hoy aquí. Exacto, ahora sí puede leer ahí y wow. Esa oportunidad. Por ahí está mi hija también, Yareima, mi amor, te amo. Francesca, los amo a toditos. Mi mamá está por ahí, Lisbeth, Sunem, Maritza Valle, Yasmín, Ángel Gómez. El pastor Max está por ahí también. Pastor Max, te amamos. Te bendecimos. Te voy a mencionar Espero que esté mejor. Te voy a mencionar unos nombres, ¿verdad? Alfonso Medina Rosario. Katy de Nol Factory, mi amor, gracias mil por el apoyo. Francisco, Arelis, Elvis, Jesús García, José Oscar, Marisa Rivera, Yoselis, Barbosa Ara, mi amor, te amo.
Nimsay Soto, por ahí está mi otra hija, Yolanda Semidey, Wallace Vázquez, Lich Marie, Keila Torres, Mari Velázquez, Yesmari Landrau, te amo, Frances, Sonia Peña, Mari Pillot, Anet Cochran, bueno, hay mucho. ¡Wow! Diani de Jesús, Migdalia, Lili López, Bendiciones. Jennifer Sánchez, Génesis Santiago, Miosotis Pirela, Keishla Lanause, Mamita, te amo. Tengo Y- a mis dos madres conectadas, mi madre espiritual y mi madre biológica, Maribel Velázquez, amén. y mi madre espiritual, que es la Lanza. Imelsa Pérez, Lizeth de Jesús, Hola, si es de Jesús, tiene que ser buena. De Jesús doble. Jenny Cintrón, María Cruz, Iris Fonseca, Lizzie M. Vázquez y Gloricela Santiago. Saludos, Sí, ya. Gloricela. Ya Ella los los leí leyó todito. completo. Completito. Gracias por conectarse. Quiero decir algo. Esta premisa. A ver qué opinas de esto, Yamile. Ajá. Mi éxito no define mi identidad. Mi identidad está en el Padre. No soy lo que logro, no soy lo que poseo, ni soy lo que la gente opina de mí. No soy mi empresa, no soy mis títulos, no soy mis resultados. Mi identidad no cambia cuando tengo abundancia y tampoco se pierde cuando atravieso procesos, porque como hija dependo de mi relación con el Padre. Amén. Háblame de eso. Esa Amén. premisa. Pues mira, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es más que siento? Esa es la realidad. Mi éxito no define mi identidad. Mi identidad está en el Padre. Y primero que cualquier cosa en el mundo, yo soy hija. Yes. Eso es lo primero. y eso es lo Repítelo. Es que esto hay que repetir. Primero que nada, y lo más importante en el mundo, es que yo soy hija de Dios. Yo creo que de ahí parte todo lo que tú puedas plantearte como ser humano, como madre, como hija. De ahí es que parte todo esto. Yo creo que ese es el comienzo del cero. De ahí parte. Después de que tú tengas esa identidad muy clara de que tú eres hija, todo lo que va a llegar a tu vida va a venir por añadidura. Yes. Para mí eso es plus. Eso es Qué plus. lindo. De verdad que sí. Todo lo que pueda llegar a nuestra vida va a venir por añadidura. Emil, Wow. yo te voy a decir. Revelación. Yo voy a apuntar eso. Voy a apuntarlo aquí. Yo te voy a decir algo, mira. Y yo sé que quizás, ¿verdad? Jacqueline Ramos, te amamos, que siempre estás compartiendo. Discúlpanos que no dijimos tu nombre, pero gracias porque tú siempre estás Ay, conectada. Edward, dice Y Edward. lo compartes hasta por las redes que yo no conozco. Desde Pensilvania, un abrazo, te amamos muchísimo. Reymar, mi amor, te amo. Ese es mi otro hijo. Saludos, Rey. María Tirado, te amo, mi corazón. Pues mira, ¿sabes por qué digo que a partir del que yo reconozca que yo soy hija primero que nada, es mi comienzo? Cuando yo comencé a caminar, que comencé verdaderamente a direccionar mi vida con Dios, ese fue el momento en el que yo comencé a quitar muchas cosas de mi vida que simplemente no me iban a ayudar a establecer lo que el Padre quería para mí. Háblanos de eso, que eso está súper interesante y todavía tenemos tiempo, ¿verdad, pastor? Me avisan, porque Tenemos seguimos, tiempo, sí. al café. Mira, es 10 no, minutos, 10 minutos. nos lo tomamos. Ya nos tomamos el café. Nos tomamos el café más rico de todo Rico. Arroyo. Para que me Rico. para que me lo den el lunes que vengo otra vez. Sí, el refill. Pues mira, verdaderamente cuando yo comencé a caminar, hubieron muchas cosas que estuvimos, ¿verdad? Que mi esposo y yo Tuvieron que renunciar. tuvimos que renunciar. Y hoy yo hablaba con una de mis clientas y yo le comentaba que verdaderamente para mí no fue dejar. Para mí no fue dejar. Porque Dios de alguna forma u otra hizo, o que, ¿verdad? Porque es una realidad y se escucha un poco fuerte o hasta, ¿verdad? Que hubieran personas que salieran de mi vida. Hubieron personas que simplemente salieron de mi vida. O hubieron personas que simplemente no salieron, pero sí hubo una distancia. Porque esas personas no iban a edificar lo que el Padre quería para mí.
Wow. Y yo en lo personal también tuve que quitar muchas cosas de mi vida, pero para mí no fue quitar, porque el Espíritu Santo lo hizo. Para mí fue algo muy normal, que hoy ya después de 2 años y 6 meses, más o menos 7 meses que llevamos, ¿verdad?, asistiendo a nuestra casa, me doy cuenta que aquella no era yo. Aquella no era yo. Fui aquella por 30 y pico de años. No voy a decir cuánto es el pico porque no viene al tema. Pero esta soy yo. Hoy me siento completa. Hoy me siento capaz. Hoy me siento una mujer nueva, con un corazón genuino. Y aunque Dios me dio la bendición, te amo, mi amor, Dios te bendiga. Esa es mi hija también, Lizzy. Aunque Dios me dio y me permitió siempre, ¿verdad?, por la educación que me impartieron mis papás, tener un corazón genuino. Cuando yo conocí al Padre, ese corazón se refinó. Ese corazón se refinó. Ese corazón hizo que yo entendiera que iba a comenzar a ser parte de mi vida y que no. Que yo iba a comenzar a sacar y que se quedaba. Y hoy le doy gracias a Dios porque nada de lo que tenía y de lo que salió me hace falta. Bueno, pero Emil, te digo todo. Wow. Fue algo que el Padre lo puso. Simplemente el Padre lo puso así. El Padre lo hizo. Qué lindo. Y qué bueno que lo explicas de esta manera, porque muchas personas piensan, no voy a aceptar a Jesús porque primero tengo que dejar, no voy a aceptar a Jesús porque tengo que prepararme primero. No. Y lo que tú estás diciendo es que una vez lo tomaste, pudiste hacer esa renuncia y como dice Filipenses 3:7, por cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así tú lo has visto. Y qué lindo es saber que la vida de los hijos es una vida de renuncia constante, pero renunciando ganamos más. Así mismo. Porque ganamos estar alineados a su propósito, tener todos nuestros sentidos espirituales alineados a Él. Y lo que dijiste me llamó la atención porque muchas personas piensan que estando con el mismo núcleo y haciendo las cosas que hacían antes, van a poder alcanzar el propósito y vivir alineados. Pero qué bueno que cuando realmente se vive conectado con el Padre, como en tu caso, te puedes dar cuenta que el esfuerzo que hiciste sí es una decisión. Uh-huh. Es una decisión, pero el mismo Espíritu Santo te da ese poder. Así mismo es. Para poder lograrlo, para poder hacerlo de tal manera que tú puedas decir, mira, no he perdido. Ya. No perdí. Pasó. Y pasó, ya, tranquilo. ¿Qué consejo tú le das a las personas que quizás tienen miedo de dar ese paso de fe, que dicen, yo lo estoy pensando, pero como que no estoy tan convencido? Que puede ser que nos estén viendo ahora mismo mujeres empresarias, emprendedoras, o personas que tienen sus sueños por lograr y todavía no han dado ese paso de fe. ¿Qué tú les puedes decir? Pues mira, verdaderamente... primero que nada tenemos que tener claro que nosotros no podemos ser los que nos juzguemos uno mismo. No podemos permitirnos que seamos nosotros mismos los que nos juzguemos tan brutalmente. De la vasija más impura, de la vasija más imperfecta que nosotros podemos creer que somos, de ahí es de donde el Padre va a hacer la bendición y la vasija más hermosa. De esas imperfecciones que tú puedes creer que tienes, quizás sea por el carácter, por lo que hayas vivido, por lo que hayas pasado, de ahí es de donde el Padre va a hacer lo más grande que tú puedas creer que no podía hacer. Muchas veces creemos que nuestro pasado seguirá siendo nuestra vida. El Padre jamás, ahora digo yo, hay algo muy importante que yo he escuchado últimamente, y es que el Padre nos llama por nuestro nombre y nuestro apellido, no por el pecado, no por lo que hayamos hecho o lo que habíamos sido. Wow.
jamás. No podemos, tenemos que dejar de juzgarnos nosotros mismos. El Padre, eso es lo que quiere, un corazón imperfecto para poder hacer un corazón semejante al suyo. Y yo creo que eso es lo más edificante, que tú puedas ver una persona que dio un giro tan gigante, porque va a ser esa la persona y su propósito va a ser llevarte a ti a donde crees tú que no puedes llegar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú veas lo que el Padre ha hecho en esa persona, tú vas a decir, oye, espérate, si lo hizo con él, ¿por qué conmigo no? Si el Padre conoce mi corazón y el Padre sabe. Así que el Padre está ahí esperando por ti con esos brazos abiertos, simplemente a que te des por vencido. Suelta todas tus cargas en sus manos, porque es Él quien te va a quitar todo. Es Él quien te va a quitar todo eso que te pesa, eso que te consume, eso que va negativo a tu vida. Porque todo lo que viene del Padre viene con un propósito y viene de la mano de Él. Y es lo que tenemos que comenzar a pensar. ¿Qué tenemos que pensar? Que lo más hermoso que te estás perdiendo lo tiene el Padre en sus manos. Así que date la oportunidad, ve a buscarlo. Tienes que buscarlo. El Padre siempre va a estar ahí dispuesto. Y yo te digo una cosa, mira, una vez más lo digo, yo sé que el Padre tiene el propósito para todo y el tiempo de Dios es perfecto. Pero yo digo que mi papá, ¿verdad? Si yo le hubiera seguido el consejo de hace 20 años atrás, cuánto llevara yo disfrutando de la gracia y de la bendición del Padre. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Yes. Era hora. Yes. Qué lindo, qué hermoso, de verdad que yo te digo que yo me quedaría aquí toda la noche escuchándote, porque realmente tus palabras llegan y yo sé que está llegando a lo más profundo Amén. De los corazones, de los espíritus. Sus palabras son espíritu y son vida, y hoy lo que el Padre ha impartido aquí en esta cabina es su palabra. Así que me uno a las palabras de Yamilet, y Yamilet, te felicito y honro tu vida. Amén. Yo te doy las gracias por haber aceptado esta invitación, que realmente ha sido un refrigerio para el alma, pero también una palabra de enfoque y una palabra que rompe quizás con los paradigmas que teníamos. Y yo sé que hay personas que ahora mismo van a dar ese paso. Y a mí me gustaría que hiciera, ¿verdad?, una breve oración por esas personas que están conectadas ahora mismo. Así que yo te invito ahí donde estás, que saques un espacio y que cierres tus ojitos y puedas conectarte con esta oración que va a hacer Yamilet ahora mismo. Te doy gracias, Padre, primeramente por un día más de vida, Señor. Te doy las gracias, Padre amado, por habernos permitido, Señor, haber llegado a este lugar con un propósito, Padre, porque todo lo que tú permites que ocurra es porque tiene un propósito ya. Te doy las gracias, Señor, por toda y cada una de esas personas que se han conectado y también por las que no han podido conectarse, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo su vida, Señor, encaminándolos, Señor, y llevándolos a ese lugar seguro que solamente tú y ellos lo conocen. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, pero también por lo que has quitado, Señor. Te bendigo y te glorifico, Padre amado. Y te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que de algún modo u otro nos han estado apoyando, nos han estado escuchando, Señor. Que seas tú, Señor, que lo lleves a tus pies, Padre amado, porque eres tú nuestro centro, nuestro principio y nuestro futuro, Padre. Te lo pido en tu nombre, Señor, porque eres tú quien vive y reina. Amén. Amén. Yes. Y ya llegamos al final de este programazo. Les invito a Nación de Fe Arroyo, el lugar del avivamiento, jueves 7:30, domingo a las 10 de la mañana. Invita tú por ahí. Y también te invitamos a nuestra casa, Nación de Reino, Main Campus Guayama. Los miércoles, nuestro estudio bíblico, que es a las 7 de la noche. Viernes de celebración a las 7 de la noche. Y domingo de celebración a las 10 de la mañana. Así es que date la vuelta por allí y allí nos vas a encontrar, mire, con un avivamiento
espectacular. Yes, Con nuestros padres espirituales, el apóstol Jesús López y la apóstol Isabel Vázquez. Le enviamos un abrazote el 21 de marzo, mujer, te invito a Mujer 360 este sábado, no te lo puedes perder, en Naranjito, escríbeme y te doy más información, así que bendiciones, los amamos, los esperamos el lunes en su programa Bastión. Buenas noches. Nos vemos.